Muy bien, bueno, vamos a nuestra sesión número 2, sería la sesión número 2 de procreación y embarazo. Y seguimos considerando lo que es el origen, el génesis de todos y de cada uno de nosotros. Bien, bueno, este orden del que habíamos hablado, en Segunda Tesalonicenses, que ya está bien entendido y es primera de ¿es primera? Ah, perdón, no, hay que corregirlo acá. Bueno, gracias. Hay algo que también quiero mencionarles, que está en la última parte de este versículo y que todavía no lo menciono. Dice, sea preservado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que esta venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿ustedes creen que Pablo estaba hablando aquí hasta que venga, o la venida de nuestro Señor Jesucristo, estaba asegurando que en sus tiempos de Él vendría el Señor Jesucristo? Tuvo un error, tuvo una equivocación en lo que escribió acá? Porque uno puede pensar eso, es que en la vida de Pablo no vino el Señor Jesucristo. Y como no vino el Señor Jesucristo en la vida de Pablo, se equivocó. Uno podría pensar eso, ¿o no? ¿Se han dado cuenta de ese detalle? Y si no, bueno, se lo estoy diciendo. Pero ¿se equivocó o no se equivocó? Porque Pablo, por ejemplo, ya años después fue sacrificado, fue martirizado, fue decapitado, y ni para él funcionó esto. Entonces, ¿qué aplicación tiene para nosotros? Que desde nuestro principio, desde que empezamos a existir, desde espíritu, alma y cuerpo, hasta la venida de Jesucristo, que es un largo periodo, muy largo, al menos para Pablo, desde que él estuvo hasta que venga Jesús, que todavía no viene. Tal vez nosotros estemos más cerca ese día, mucho menos que Pablo. Pero ¿consideran ustedes que esto funciona para ambos? Bueno, pensemos uno de nosotros y Pablo. ¿Funcionará por igual, de la misma manera? ¿A qué se refería Pablo? Que desde nuestro origen embrionario, y aunque terrenalmente se haya terminado nuestra vida, estemos irreprensibles hasta que venga la venida de nuestro Señor Jesucristo. Irreprensible es que no hayamos sido reprendidos, es decir, retados, regañados, que nos haya llamado la atención, ¿sí? Pero a ver, ¿cómo? No entiendo, porque ya estando yo muerto, físicamente hablando, ya no me pueden llamar la atención, porque ya estoy muerto. ¿Qué pasa ahí? Pensemos, si yo fui un buen creyente y muero en el Señor, ¿qué es lo que entendemos que pasa con nosotros cuando terrenalmente nos morimos? Nos quitan la tarjetita verde, ¿sí? Fuera de circulación. ¿Qué pasa con nuestro espíritu? ¿Qué pasa con él? Regresa al que lo creó. Pero allá ya no se supone que si voy ante su presencia ya no voy a ser reprensible, voy a ser irreprensible. Y es cierto. ¿Por qué? Porque si estoy en su presencia ya no hay razones por las cuales yo sea amonestado o disciplinado. Entonces no se refiere a ese periodo en nuestro existir en el que ya no vamos a ser reprendidos. Se referirá más bien en lo que estamos aquí en esta vida, que seamos irreprensibles para poder seguir siendo irreprensibles por la eternidad. Y en el orden
A ver, tienes un espíritu que va a ser preservado para ser irreprensible. Vas a tener un alma en la cual vas a ser irreprensible. Y vas a tener un cuerpo en el cual vas a ser irreprensibles. Y aunque dejes esta vida, debas seguir manteniéndote igual, de la misma manera, hasta que Jesús venga acá a la tierra. Entonces, no es cuando ya esté yo directamente en su presencia. ¿Cuándo es el tiempo de permanecer irreprensibles? ¿Cuándo? En consecuencia, en esta vida. ¿Desde qué edad? Desde el embarazo, ¿verdad? Ay, pero no sea malo, como un bebé en la matriz puede ser regañado. Sí, a ver, porque el ser reprendido no se refiere a algo que tiene una actividad con la cuestión del alma. Fíjense lo que dice, aquí vamos a entender eso. Cuando leemos la carta, que está muy claro, en Judas, en la carta a Judas, Judas. Déjeme ver, Judas, o habrá una. No, hay una mejor. A ver, no. Nos queda mejor otra escritura. Déjenme les digo cuál. Déjenme la encuentro. Acá, Filipenses, Timoteo. Hay una parte de la escritura donde está muy tremendo lo que dice acá, porque Santiago, cuando él tiene una visión, tiene algo que él puede ver, y es muy significativo para nosotros de por qué la reprensión es algo totalmente espiritual y no es algo que tenga que ver con nuestra alma, ¿sí? O sea, con algo emocional, con algo que nosotros nos traiga otra explicación más que viene para allá. En primer lugar, en Santiago capítulo 1, él empieza a hablar acerca de la sabiduría que viene de parte de Dios. Y él dice algo muy interesante cuando habla acerca de esta sabiduría. Porque dice que se deba de pedir, dice en el 5, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es decir, que si la sabiduría viene de parte de Dios, nosotros la podemos recibir en un determinado momento, y vamos a entender desde cuándo la podemos obtener. Pero, siguiendo la carta, en el versículo 15, Santiago el apóstol dice algo que él correlaciona con algo. Dice el versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. O sea, haciendo un paralelismo con la concepción, con el deseo sexual, la concepción y el nacimiento, sería el pecado, que es todo un proceso de embarazo y nacimiento con respecto a algo espiritual que es el pecado. ¿Sí se da cuenta? Que está hablando, haciendo por igual una relación entre lo que es la secuencia y el paralelismo entre la concepción, o sea, cuando es fecundado el óvulo, y cómo también se da a luz un niño, cómo también en la cuestión espiritual de el génesis del pecado y el nacimiento del pecado habla por igual a este proceso de que se sigue igual que en un embarazo. Interesante lo que dice ahí Santiago el apóstol. Y otra parte que también vamos a entender, de dónde viene el ser reprensibles o irreprensibles. Cuando está hablando ahora en este caso Judas, él dice algo también muy interesante, y vamos a leer ahí el capítulo 1, que además es un solo capítulo,
Dice así: pero ustedes amados, versículo 17, 1:17. Pero ustedes amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que les decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero ustedes, amados, edificándose sobre su santísima fe, orando en el Espíritu, consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces, si hay una cuestión de una vida eterna, si hay un paralelismo entre el proceso del pecado, que se equipara a la concepción, al embarazo y a dar a luz, si hay una sabiduría eterna que se da, y si la pedimos al Señor, juntando todos estos elementos y algo más que finalmente leemos en el versículo 9, y lo había dejado por último, 8 y 9. No obstante, del mismo Judas 1, no obstante, de la misma manera también, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. La reprensión, entonces, es algo espiritual. Si nosotros nos mantenemos irreprensibles, es mantenernos irreprensibles desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Durante ese periodo de nuestro embarazo, como todavía el alma está en un proceso de formación, quien deba mantenerse irreprensible, ¿quién cree que deba ser? La madre. ¿Para qué? Para que manteniendo ella irreprensible no imparta o transmita, y lo vamos a ver, lo vamos a aprender, no se los digo ahora, a decir después, se pueda mantener irreprensible cada uno de nosotros. Y como habíamos leído la observación del doctor Loveland, que ¿por qué el bebé intuitivamente sabe y reconoce las emociones? Porque si la mamá tuvo una tal o cual emoción en el embarazo, se lo va a transmitir al hijo. Y si la mamá, por ejemplo, fue alguien que fue muy reprendida por su conducta, las emociones que ella genera van a ser transmitidas al bebé in útero, y él también tiene todas las probabilidades y posibilidades de que también sea alguien que deba ser reprendido, sin ser parte consciente y voluntaria del asunto. Y bueno, vamos a entender por qué. O sea, ¿por qué estoy diciendo esto? Para que nos demos cuenta de la magnitud y de la importancia que tiene de la conducta de la madre durante el embarazo, desde que concibe. ¿Sí? Si la madre adquiere sabiduría espiritual, si la madre va teniendo esta sucesión en la cual no da luz al pecado, sino que aborta el pecado por su conducta irreprensible, esto también va a ir a dar al bebé. Y vamos a comprobarlo. ¿Bien? ¿Vamos bien? Ahora, este proceso que se imparte y se transmite al bebé no nacido, tiene mucho que ver entonces en este periodo de nuestra vida, en nuestra génesis. Vemos que intervienen dos personajes muy importantes. Bueno, yo diría que hasta un tercero, pero es lo mismo, que son Dios mismo a través del Espíritu Santo, o sea, ahí están los dos, y la madre. Hay una relación intrínseca importantísima desde el embarazo, en la concepción, el embarazo y la gestación hasta el parto, ¿sí? En el cual Dios administra todo ese proceso. Todo ese proceso Dios lo administra. Miren, vamos a ver, acompáñenme a Isaías. Les estoy dando algunas bases que después regresaremos a estas bases, para que nosotros podamos
comprender todavía más todo esto, ¿sí? Y vamos a leer lo que está en Isaías 60, déjenme ver. Cuando habla acerca de los niños que todavía no nacen y que todavía son en un proceso de evolución, miren, en el capítulo 56 de creo que puedo leer otra aquí que es un poco mejor. Déjenme encontrar sí. Ok. Vean lo que dice el capítulo 66, y vamos al 66. Desde el versículo 6 para entender el contexto. 66, 6 de Isaías. Vean qué interesante está esto, porque otra vez encontramos otra cita, de la cual vamos otra vez a consultarla, cómo se establece un extraordinario proceso entre lo espiritual y entre la gestación, ¿sí? O sea, cómo dentro del corazón y de la mente de Dios está totalmente unido ambos procesos, las dos cosas, y viene de Dios, no es de la cuestión de los hombres, esto viene de Dios. Vean lo que dice a partir del versículo, dijimos, 6, dice: voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Hablando del nacimiento de una nación, un conjunto de familias, porque nación se refiere a familias. Pero lo que más nos llama la atención es el 9, con lo que decía yo. Vean cómo el Señor está en el proceso desde la concepción hasta el nacimiento. Versículo 9: yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo el Señor. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Parece que está hablando una mujer que está embarazada y que está en un parto, ¿o no? ¿No les da esa impresión? Pero está hablando que Él es el que hace dar a luz, Él es el que hace engendrar, y que Él no impide el nacimiento. O sea, que la administración, la labor de Dios, que requiere de una mujer, y obviamente para que haya concepción de un hombre, queda bajo la administración de Dios mismo, hasta que viene el nacimiento. ¿Notan ustedes que hay una intervención de parte de Dios? Por eso es que Él pone este ejemplo en cuanto al proceso de la concepción, el embarazo y el nacimiento, porque une lo espiritual con un proceso biológico llamado gestación, concepción, gestación y parto. Está estrechamente relacionado. Entonces, que esto que dice Pablo de ese orden de espíritu, alma y cuerpo, finalmente entendemos que por quién está siendo administrado. ¿Por quién? Por Dios mismo. ¿Qué pasa entonces si el hombre interfiere de una manera negativa en este proceso? Realmente, ¿qué está haciendo tal persona? Se opone a Dios. Se está oponiendo a la obra de Dios, quitándole la administración. Y si es de robar lo que está produciendo Dios en cada vientre de mujer, entonces está yendo en contra de ese proceso. ¿Sí? Vamos entendiendo la relación que hay tan estrecha, tanto uno con él como con la otra.
Y bueno, y esto es este proceso sigue siendo hasta hoy y no tiene ninguna variación y seguirá siendo igual, como lo dijo Pablo en la carta de 1 Tesalonicenses, hasta la venida del Señor Jesucristo. Hasta entonces los embarazos van a seguir siendo igual y van a seguir siendo administrados por el Señor. Va a seguir el mismo proceso. Y la predestinación, es decir, de la preexistencia de nuestro espíritu fusionado al Espíritu de Dios sin personalidad propia, sino que hasta que somos concebidos se nos infunde individualidad y vamos adquiriendo la conciencia de nuestro propio ser en cuanto nacemos, y poco a poco empezamos a adquirir esa conciencia, ¿sí? Y eso lo vamos a entender bien también con varios ejemplos. Entonces aquí, ¿a qué conclusiones podemos ir llegando? Las conclusiones a las que podemos ir llegando es que todo este proceso del desarrollo del bebé desde la concepción al nacimiento, y que aquí en su manual van a encontrar una tablita del desarrollo físico, cognitivo y psicosocial que va teniendo el niño, cómo va respondiendo, que es algo de lo que quería dar a entender el doctor Lockley, en lo que mencionamos. Por ejemplo, el desarrollo físico, les leo algunos contenidos de esta tablita que ustedes van a encontrar en sus manuales. Dice, ocurre la concepción, viene la carga genética, interactúa con las influencias ambientales desde el principio, se forman las estructuras y órganos corporales, comienza el crecimiento cerebral, el crecimiento físico es el más rápido del ciclo vital, el feto escucha y responde a los estímulos sensoriales, la vulnerabilidad a las influencias ambientales es muy grande, cuando habla acerca del desarrollo físico. Cuando habla del desarrollo cognitivo, o sea, el alma, el conocimiento, la inteligencia natural, las capacidades para aprender y recordar están ya presentes durante la etapa fetal. Y el desarrollo psicosocial, el feto responde a la voz materna y desarrolla una preferencia por ella. Pero bueno, finalmente esto puede ser hasta una cuestión muy técnica, ¿no? Pero bueno, aquí yo he incluido esto, recurriendo a un versículo el rey David. Hay un versículo que es el versículo 50, si no me equivoco, donde dice, en maldad he sido formado, el 51:5, sí, y en pecado me concibió mi madre. ¿Cómo puede ser posible que un ser humano haya sido formado en maldad y que haya sido concebido en pecado? Y esto se le atribuiría al bebé. Pues si el bebé apenas está en plena formación, aunque ya está con espíritu y ya tiene todas las características que deba tener el espíritu, pero fue formado en maldad. Entonces no es en la maldad del bebé, no es en el pecado de él, porque todavía es incapaz de cometer un pecado. ¿De quién será entonces? De la madre. Por eso hay muchos autores, muchos teólogos, biógrafos que aseguran que el rey David fue producto de una violación, o más que nada de un desliz, de un adulterio, que por eso su padre Isaí lo tenía cuidando ovejas, apartado de sus otros hijos, y cuando llega el profeta Samuel no se lo presenta, y cuando llega Samuel ahí a ungir al próximo rey que sucedería al rey Saúl, dice, no, no es, tampoco, no. Y él, como buen profeta, le dice, háblale a tu otro hijo que tienes. Y Isaí, que se llamaba, bueno, y ya lo manda a traer, que estaba cuidando ovejas en el campo, porque ahí lo tenía relegado. Bueno, estuvo bien porque ahí es donde compuso muchos salmos. Se lo cual prueba que... Además fue la capacitación para él. Y además no vemos que haya una cuestión así de pecado, como para que haya sido inspirado por el Espíritu Santo para componer los salmos. O sea, no veo yo que haya allí alguna cuestión, ¿me explico? Sino que esto fue posterior a la vida del rey David, ya consciente,
pero que se haya tenido una intervención su propia madre, en contraposición con los que les mencioné hace rato, de ser irreprensibles, cuando es la mamá ser irreprensible. Y acá la mamá de David parecería, por la confesión del mismo, que fue su mamá la que fue reprensible. ¿Sí? Esto nos va a llevar a considerar cuál deben ser los cuidados que deba tener toda madre en su embarazo. Así es que podemos destacar 3 características en el desarrollo generales, desarrollo espiritual del bebé. Primero, fíjense, los bebés tienen una marcada inclinación hacia conductas inadecuadas por su propia naturaleza espiritual, los bebés ya nacidos, porque hay bebés que tienen una cierta tendencia. Ustedes lo saben, y una característica de la conducta de los niños chiquititos antes de los 3 años, 4 años de edad, es que son envidiosos, ¿sí o no? Egoístas. ¿A poco no? ¿Sí? Son demandantes, son autoritarios, ¿o no? Son manipuladores, son impertinentes, inoportunos, bueno, seguiría una larga lista. Pero ¿de dónde proviene eso? Y a lo mejor su mamá es la súper buena persona y el papá también, y los avergüenza, y vemos en el súper tirado en el piso a un bebito ahí haciendo berrinche y gritando y pataleando, y los papás, y cuidado si le hacen algo, porque llega la policía y las mamás otras que nunca faltan a pegarle con las bolsas a ese papá y esa mamá. Tienen que soportar la vergüenza, ¿verdad? Porque hay leyes, ¿verdad? ¿Sí? Pero porque ¿de dónde proviene esa conducta o esa tendencia? Es lo que reconocemos como la naturaleza de Adán. O sea, la naturaleza adámica se está manifestando en pleno en el bebé. Porque ¿qué bebé nace orando? ¿O qué bebé nace a hacer todo lo bueno? No, no lloro porque voy a importunar el sueño de mi mamá. O llegan los otros niñitos a su casa y les dice, estos también son sus juguetes, tomen el que quieran y yo se los obsequio. ¿Hay bebés generosos? No, sino que hay que educarlos a seguir un proceso inverso a como haya sido con Adán y Eva, ¿sí? Ya en el nacimiento, pero hablaremos de los bebés ya nacidos cuando veamos otra parte del desarrollo. Es decir, ¿por qué los bebés tienen una conducta de esa naturaleza o la naturaleza adámica? Si ellos no nacen no nacen malos, son inocentes, nacen santos, ¿me explico? Porque hay algo que les fue impartido en el vientre de la madre. Ahora, ¿será posible? A ver, ahí les va el cuestionamiento imposible, ¿sí? ¿Será posible que la mamá pueda modular y modelar la futura conducta de su bebé para que cuando nazca y empiece a crecer no tenga esas características de la conducta adámica? Sí, que todavía sea consciente de lo que es la redención. ¿Podrá ser posible eso? Y no vemos el caso de Ana y cuando ella dijo que la redención. Ya metió el acelerador, Caro. Lo vamos a analizar porque es un caso, ¿sí? Como el de Juan, pero es procesos interesantes. O el de Juan el Bautista. Aún el mismo Sansón que fue indicado que iban a aprender a comer, a hacer. Pues sí. El tema que no lo cumple, pero bueno. Pero la cuestión ahí está que ahí interfirió el padre. El padre ahí interfirió mucho. Y vamos a ver cómo interfiere el padre en el nacimiento futuro de los bebés. Tiene mucho que ver, ¿sí? Entonces, bueno, ya se está poniendo un poco interesante este asunto. Otra segunda cosa es que existe una separación inconsciente e involuntaria con Dios desde la concepción por consecuencia del pecado. El pecado separa al hombre de Dios, lo sabemos. Pero el Señor establece algo para contrarrestar esta separación, que aunque el bebé nazca con la naturaleza adámica, pero Él hace algo para que no sea fuerte, devastadora la separación.
entre Él y los bebés no nacidos. Él ha previsto de algo y lo vamos a encontrar, ¿sí? Y es interesantísimo cómo se da ese proceso, que Él ha solucionado en todos los seres humanos que nacen en la tierra, sea de la raza que sea del estrato social que sea. Él ha podido prever algo, porque si no, entonces sería muy, pero muy terrible que Él no hubiese dado esta solución previa, como para que fuésemos nosotros irreprensibles y preparados antes de que viniese la fundación del mundo. ¿A qué se referirá eso de la fundación del mundo? Porque me quedé en eso en la otra sesión para esta segunda sesión. Antes de que se formara la tierra. No, eso es lo que uno piensa por lo que uno lee. No, antes de que empecemos a operar dentro del sistema de vida en el cual nacemos. Porque mundo ahí se refiere al sistema operativo de las sociedades. A eso se refiere el mundo, ¿sí? Entonces yo ya he tenido una cuestión espiritual antes de que yo al nacer empiece a operar en el sistema de la sociedad donde nazco. Es algo que aporta Dios, pero ya después queda la responsabilidad al padre y a la madre. Ya les queda una responsabilidad y hay que ver cuál es y cómo la va a manejar, y la deben manejar antes del nacimiento. Finalmente, y el tercero, es que la concepción es el resultado de la actividad humana, pero sí, por lo biológico, pero la herencia espiritual es consecuencia del pecado, que ahí entenderemos más cómo es que viene esta tremenda herencia del pecado cuando viene la concepción, la adquisición de la naturaleza adámica. Entonces aquí ya hay varios elementos y variables en juego, ¿sí? En primer lugar, a ver, los niños nacen con una naturaleza adámica, que ésta se va a manifestar de acuerdo a lo irreprensible o reprensible que haya sido la mamá en su embarazo. ¿Está bien? Y que esta naturaleza adámica con la cual nace todo ser humano es en cierta forma, y veremos cómo, es administrada, manejada por Dios con algo que ocurre en el embarazo en todos los seres humanos, para que el impacto no sea tan fuerte como para que naciera, perdonen la rudeza con lo que le voy a decir, pero para que no naciera un bebé asesino. ¿Sí? Es como la película de Chucky, el muñeco diabólico. Sí, es horrorosa, ¿no? Entonces, que naciera un bebé muy perverso. Que yo sepa, no hay un bebé perverso. ¿O sí? No la hay, ¿no? Aunque cuando le esté lactando la muerda a la mamá donde ya sabe qué, pero no es por perversidad, es por reflejo. Sí, y aunque ensucie el pañal de la forma más espantosa y gaseosa posible, no es perversidad, ¿sí? Eso no es ser malo, eso es tener tipos de digestión. Pero la cuestión está que no hay perversidad, pero hay una naturaleza adámica. ¿Cómo es que la equilibra el Señor? El que se tenga una naturaleza adámica y que el bebé no nazca con una manifestación plena tal que Dios ni lo quiera ver. ¿Es cierto o no? Porque dice la Escritura que Él no entra en comunión con un pecador. Él no ve la vida del pecador. El pecador es invisible ante los ojos de Dios, ¿eh? Es invisible, no lo ve. Solo cuando clama a Él, cuando el pecador se arrepiente y clama a Dios, entonces sí es oído y visto por Dios. Y no ve a ese pecador, ve a ese pecador cubierto por la sangre de Cristo. Es lo que sí ve el Padre. Pero entonces, ¿cómo logra ese equilibrio? Y tenía que ser necesario, porque si no, imaginen ustedes
que el Señor no hubiese dado un amortiguador para que la naturaleza adámica, fíjense con qué lo verificamos y con qué lo comprobamos. ¿Ustedes creen que Caín nació con una naturaleza adámica totalmente manifestada? Caín. ¿Y cómo se hizo evidente? Porque ese sí fue un asesino, el primer asesino de la historia. ¿Sí? El violento, con todas las agravantes que pueda reunir un asesino, un filicida, porque mató a su propio hermano. O sea, ¿qué configuración y perfil criminal ustedes podrían asignarle a Caín? Tremendo. Y no creen ustedes que cuando esto ocurrió, el Señor consideró, a ver, hay que reconfigurar la circunstancia del ser humano, porque si fue capaz de hacer eso, ¿y sabe cuándo lo soluciona totalmente? Hasta que vino el diluvio. Tardó. ¿Por qué tardó tanto el Señor hasta que viniera el diluvio? Porque reconfigurar el alma y preparar el espíritu de los hombres para que fuese totalmente erradicada hasta cierto grado la naturaleza adámica, para que el hombre no naciera al 100% perverso y depravado como lo haya sido Caín, tuvo que acabar con toda la raza humana menos con 8 personas. A ese grado. ¿Querían saber la explicación de por qué vino el juicio de Dios por el diluvio? Porque fue para reconfigurar el alma y el espíritu humano. Fue necesario. Y para que pudiera implantarse el amortiguador en las generaciones sucesivas, de poner ese equilibrio entre la naturaleza adámica, que debía perderse en el plan que Él va a trazar, y el potencial que tenía el alma humana y el espíritu humano con una naturaleza adámica. Tenía que haber un atenuante importante. ¿Y cuándo es eso? En el embarazo. En el embarazo. O sea que, fíjense qué importante, en el embarazo se implanta el amortiguador que Dios diseñó para mantener bajo control a la naturaleza adámica hasta que venga el nacimiento de ese niño y que consciente y voluntariamente cambie totalmente su naturaleza adámica a la naturaleza de Cristo. ¿Sí? Los veo con cara así como de muy pensativos. ¿Vamos bien? Y bueno, ¿no creen que vale la pena entonces entender esto y cómo y de qué manera? Claro, si esto debía de enseñarse y promoverse a todas las mamás. ¿Quieren saber cuál es la solución para toda nación que quiere levantarse de la ruina? Ministrar a los bebés. Por esto. Es la solución. ¿Por qué creen que el enemigo de Dios está muy enfocado a acabar con el origen? ¿Por qué creen? Miren qué casualidad. Quienes lo sabemos, sabemos que por ahí es la estrategia. Es más fácil acabar con el sector más vulnerable, que es el niño no nacido, porque se está extinguiendo el origen de la preservación de la raza humana. Que ese fue las filosofías humanistas. No sé si ustedes han oído hablar de los hermanos Huxley, ¿no? Bueno, uno de ellos, Aldous Huxley, que él escribió un libro que se llamó, se me fue el nombre ahora me acuerdo, Una vida feliz o algo así se llama. Y él plantea hipotéticamente el surgimiento de una raza humana controlada, un mundo feliz, se llama, un mundo feliz, un clásico de la literatura humanista,
Y él plantea el nacimiento de una raza humana que deba contener dos tipos de raza humana. Uno, los dominadores, y otros, los dominados. Que los dominadores tenían el derecho a vivir lo más felices posible, en todos los sentidos, todos los placeres, todo el aquí y el ahora satisfecho. Y que los dominados fuesen lo suficientemente incapaces de rebelarse y que se mantuviesen en una esclavitud permanente para sostener la felicidad de los dominadores. ¿Les suena a que eso esté ocurriendo hoy? Fue una novela que se escribió allá por los años 40, ¿sí? Pero hoy vemos que se pretende crear a través de una serie de elementos económicos y políticos, tener sectores, trabajadores, esclavos y sujetos al manejo de su mentalidad para que solamente produzcan, para que pocos vivan felices. ¿O no? Es que son los principios de ciertas economías políticas. Y bueno, eso fue dicho desde ese tiempo por estos personajes. Y no estaban tan errados, digo, en sus apreciaciones, porque finalmente es lo que está ocurriendo. Entonces, esa tendencia, y si se empieza a sobrepasar el número de los dominados, hay que exterminar para que no se rebelen y no pretendan también hacerse dominadores. Entonces hay que controlarlos. ¿Y cómo lo vamos a controlar? Bueno, hay que exterminarlos totalmente. Mantén un número controlado de ellos, para los demás hay que exterminar. ¿Cómo? Mátalos antes que nazcan, antes de que se implante, de preferencia, antes de que se implante el amortiguador que Dios le ha dado a los seres humanos para evitar que se pueda manifestar la naturaleza adámica. No crean que es inocente, esto tiene su porqué, y lo vamos a ver, claro que sí, en las próximas sesiones. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Y cuál es el amortiguador? Todavía no llego ahí. No, claro. Va muy avanzada, su neurona funciona a muchas revoluciones. Bueno, por eso vamos poco a poco, porque es un tema que no se lee mucho. Cuando hice mi tesis, tenía yo que consultar lo más que pudiera yo de literatura. ¿Saben? Que buscando yo hizo, y mi asesora de tesis me decía, oye, no hay, ¿por qué me traes tan pocas referencias bibliográficas? Le dije, es que no hay. Y se quedó con la duda y empezó a investigar, y hay un poco más, claro que sí, porque esta tesis la hice yo en el 2008, o sea, hace 10 años. Ya pasó algo de tiempo y ha avanzado la tecnología. Y ella indagó y me dijo, no hay literatura sobre esto. No hay. Y ella me propuso que podía yo hacer una tesis doctoral con esto. Pero bueno, ya no me dio tiempo, y fue cuando ya después, poco después, ya me vine para acá. Y ya no, pero bueno, sigo desarrollando esto. Porque también yo aprendo más cada vez. Pero la cuestión está en que no hay muchas referencias. Pero cuando empezamos a encontrar la revelación en la palabra, no, empezamos a avanzar muchísimo, mucho, más que la propia ciencia. Así, más que la propia ciencia. Y vamos a ver que así es. Bueno, entonces, regresando y cerrando las ventanitas, regresamos nuevamente a la situación de la naturaleza. Y ahí lo tiene muy bien descrito en el manual acerca de lo de David: en pecado me concibió mi madre, y cuál fue la situación. En el Salmo 51:5, ahí lo describimos bien. Bueno, entonces vamos a considerar cómo se va dando todo este desarrollo que ya empieza a generarse en el bebé.
y vamos a avanzar un poco aceleradamente. Tengo que explicarles algo del funcionamiento de los órganos humanos. Muchas de las cuestiones que gobiernan nuestras sensaciones y necesidades físicas y mentales se dan por una serie de acontecimientos que diseñó Dios para poder nosotros funcionar. Y algo mencioné, no sé si fue aquí o fue en otro lugar, ya ni me acuerdo, porque como voy en varios lugares, luego se me olvida dónde lo dije. Porque ya lo recuerdo, porque estuvimos hablando aquí de los recuerdos. ¿Se acuerdan que hablamos de los recuerdos? Que dijimos que los recuerdos son circunstancias desordenadas, que cuando viene la imaginación podemos empezar a manejar por la imaginación y los recuerdos, tener cuestiones que pueden ser hasta desvirtuadas o inventadas de la realidad, y que no fue así, que es todos los elementos que forman parte de la mentira, ¿ok? Porque se van distorsionando. Bueno, todos esos, y me acuerdo que mencionamos y les puse un ejemplo de qué es lo que ocurre cuando tenemos un trauma, cuando tenemos un acontecimiento muy traumático. ¿Qué pasa con nosotros? Y me acuerdo que de un evento traumático hablé acerca de lo que ocurre en las violaciones sexuales. ¿Se acuerdan que lo mencionamos? Sí. ¿Qué se segrega por el hecho de que intervienen órganos sexuales? Porque responden. Se segregan diferentes sustancias químicas a nivel corporal, ¿sí? Glandular. Por un lado, se segrega la oxitocina, por la estimulación. Por otro lado, también por el hecho traumático y violento, se segrega adrenalina y noradrenalina, que son sustancias químicas propias de una situación de alarma, de trauma, de algo fuerte, ¿sí? Y dijimos que la mezcla entre la adrenalina y la noradrenalina por un acontecimiento traumático que se da en ese momento, que es tal vez temporal, pero por el hecho de que interviene la oxitocina, por la estimulación propia de la violación, porque se segrega, se fija esa estimulación en el recuerdo y queda fijado el recuerdo del trauma en la mujer, ¿sí? Y que no se olvida, se mantiene en el recuerdo y que puede permanecer toda la vida, porque esa es la cuestión de la oxitocina, y que tenía que ser así, porque era necesario en los planes de Dios que la relación íntima, lo hablamos extensamente en la sexualidad, debía de recordarse desde el inicio de la vida de intimidad sexual, durante todo el matrimonio, como un acontecimiento que produjese placer mezclado con el amor, como debe de ser, ¿sí? Y esa unión de lo que se segrega en el amor y la oxitocina hace que el recuerdo y lo que se fija en la mente humana, tanto en el varón como en la mujer, sea algo que se recuerda y se desea que se replique, y que es lo que debe de ser, ¿sí? Pero cuando no es así, el acontecimiento se va a recordar de una manera traumatizante, traumática. ¿Me explicó? Y ahora, eso no lo olvidó el Señor, eso se solucionó. Y puede haber una restauración y una restitución. Y fíjense el paralelismo que hay. Así como la humanidad tuvo que nacer de nuevo después del diluvio, así también el hombre y la mujer deben nacer de nuevo cuando tiene un pasado traumático, para que éste desaparezca. ¿Sí? Porque nosotros, ¿cómo recordamos el diluvio?
¿Con dolor o sin dolor? Sin dolor. Claro, sin dolor. Pero pues, sucedió, científicamente está comprobado que sucedió el diluvio, pero el inconsciente colectivo de la raza humana, entendiendo que existió el diluvio, es un recuerdo ya no doloroso para la mayoría. Los que estamos más cercanos, digamos, ya en intimidad con el Señor, y nos damos cuenta de la magnitud de lo que significó el pecado de ese tiempo, de esa raza, de la raza humana de ese tiempo, sí puede llegar a nosotros a producirnos un pesar, porque reconocemos el pecado. ¿Me explico? Y el pecado se puede volver de eso, que ni sabemos quiénes fueron ni nada, ya ni existen ni los huesos, pueda causar cierto pesar en nosotros. O sea, ay, sí, eran bien malos, ¿no? Pobre gente, se murió toda, y pues bueno, les tocó, fue juicio de Dios, y pues no fue bueno, fue malo para ellos, etcétera, a ese nivel, nada más. Porque estamos hablando del inconsciente colectivo, de todo el género humano. Pero hay alguien que sí lo recuerda con dolor. ¿Quién es? Dios mismo. ¿Ustedes creen que no le dolió a Dios y que no se acuerda de eso? Hay un versículo en Jeremías por ahí que dice que Él, cuando ve la maldad del hombre, por los rincones, Él llora. Dios llora del dolor por el pecado. O sea, quiere decir que, a ver, si Dios es espíritu, ¿en quién está residiendo ese dolor? ¿En qué cuerpo reside ese recuerdo? ¿En quién será? En Cristo. Y le quedó fijado a Cristo, ¿eh? Cuando Él entra a Jerusalén y entra y ve a toda la multitud, cuando Él dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Quién no quisiera lo bueno y lo mejor para ti? Bueno, ahí da toda una expresión de un profundo dolor. Y hoy siguen vigentes esas palabras, ¿sí? Porque el Evangelio son palabras eternas. O sea, el Señor sí conserva ese dolor. Y como estamos hechos a su imagen y semejanza, también nosotros, en nuestras propias circunstancias. Pero tuvo remedio. Y así como la raza humana tuvo que nacer de nuevo a través del diluvio, y que el Señor prometió que no iba a volver a suceder otro juicio así, en nosotros también ocurre cuando nacemos de nuevo a través de la redención en Cristo. ¿Qué soluciona el recuerdo desagradable de un trauma tremendo en nuestras vidas? El nuevo nacimiento. No se olvida, pero quedamos con un olvido santo. ¿Existe el olvido santo? Sí. Por eso no nos duele el diluvio, conociendo a Dios. Los que no conocen a Dios son indiferentes ni creen en eso. No estoy hablando de creyentes, de quienes conocemos a Dios. Participamos del olvido santo. Entonces, cuando el Señor, en la comunión con Él, estamos de tal manera unidos, nos hace participar de algo que también Él disfruta, pero no olvida. El olvido santo. Por ejemplo, el diluvio. Reflejando la proyección de la interioridad de su ser, proyectado a la interioridad de nosotros. ¿Bien? Ahora, eso, si por el producto de una violación hay un embarazo, ¿qué pasará con el producto de esa violación en la concepción de un bebé? ¿Qué pasará? ¿Se le podrá implantar esa misma circunstancia traumática a un bebé? ¿Y por qué causas o por qué motivo? Porque todas las sustancias que se segregan, que si fíjense, atraviesa algo en la obstetricia,
se reconoce algo que se le llama la barrera placentaria. ¿Sí? La barrera placentaria es un sistema que tiene la placenta que impide el paso de muchas sustancias nocivas que circulan en la sangre de la mamá. Por ejemplo, el colesterol, ¿sí? Ciertos tóxicos, ciertas cosas que podrían matar al bebé. Pero hay cosas que sí la atraviesan. Hay ciertos medicamentos, ciertas sustancias tóxicas, pero de las que la atraviesan, pero fácilmente, son las hormonas. Entonces, si una mamá ha tenido un acontecimiento traumático en la cual intervino la fijación de la oxitocina con la adrenalina y la noradrenalina por una violación, todo eso va y se atraviesa la barrera placentaria y se va a fijar en el subconsciente del bebé. Aunque no haya sido partícipe, al contrario, también es víctima. ¿Me explicó? Y el sentimiento de culpa, cuando ese bebé, como leímos acá, que tuvo esta revelación el rey David, con el sentimiento de culpa que tiene una madre soltera, de culpabilidad, porque sabe que no fue correcto lo que hizo, ¿me explico? También se transmite. Pero así también se puede transmitir cuando es todo lo contrario y es concebido el niño en un ámbito de gozo, de amor, de entrega mutua, de todo lo que el Señor quiere que sea el matrimonio. Y eso se imparte a los bebés también. Y queda la huella allí. ¿Se dan cuenta de lo importante que es esto? Por eso leímos el doctor Logley cuando dice que los bebés intuitivamente, el niño transmite esto. Fíjense, les voy a leer esto de otro autor, Bernie, desde el 88. Este autor escribió así, lo tienen aquí en el manual escrito también. Él dice así acerca de esto que estoy hablando. Dice, al igual que el doctor Sontag, otro investigador, considero que en estos casos, o sea, cuando hay situaciones conflictivas en la madre, dice, en estos casos el niño se torna emocionalmente más voluble porque sus mecanismos orgánicos han sido alterados de manera significativa en el útero mediante una producción excesiva de neurohormonas por parte de su madre. A lo largo de la vida seguirá desarrollándose y cambiando, pero su capacidad de desarrollo y cambio estará biológicamente entorpecida por sus experiencias prenatales. Dadas sus limitaciones biológicas intrínsecas, a veces le resultará más difícil funcionar también como aquellos que no las tienen. Quiere decir que todos los traumas que pueda vivir la mamá en el embarazo va a condicionar a la futura conducta del bebé nacido en diversidad de circunstancias según las que haya vivido la mamá, y tal cual el bebé va a nacer con limitaciones en su sano desarrollo. ¿Y cómo podemos nosotros remediar esto? ¿Hay manera de que eso se detenga? Y más si las mamás están conscientes de que lo que sucedió en su biografía propia, y que lo sabe, aunque lo oculte, lo sabe, deba cambiar para sus generaciones posteriores. O sea, llegaríamos a plantearnos esta pregunta: ¿es posible que una futura madre pueda revertir un proceso traumático en su bebé inútero de tal manera que pueda tener un futuro desarrollo bueno, positivo? Sí, es posible. De ahí surge, y por lo que dijimos, la prevalencia y la preeminencia que tienen las cuestiones espirituales, que tiene que ser una ministración espiritual.
para que eso se englobe y absorba lo almático o la futura cuestión conductual y corporal, hasta aún la corporal tal vez. Porque fíjense que se hizo una investigación y por acá la incluí, de que cómo afecta la cuestión, que hasta los padres intervienen. Les voy a leer otro de otro autor, también unos autores finlandeses, Matti Huttunen y Pekka Niskanen, de Finlandia, bueno, y Berni, todos estos. Fíjense cómo ellos correlacionan a una interacción de los padres para cuestiones así, cuando hay un matrimonio. Dice así, ellos plantean este caso. Indudablemente, la muerte del marido, en la viudez, somete una gran tensión a la mujer, tensión que automáticamente se transmite a su hijo. Los investigadores desean saber en qué momento las consecuencias de dicha tensión serían mayores, si antes del nacimiento o después del nacimiento. Un repaso al historial de los sujetos les proporcionó una respuesta. Las tasas de trastornos psiquiátricos, sobre todo esquizofrenia, eran notablemente superiores entre aquellos niños cuyos padres habían muerto antes de su nacimiento. Y no solamente la muerte, sino también lo que hoy es muy común, el abandono. ¿Qué índice de niños abandonados tenemos hoy? ¿Cómo estarán los niveles de la salud mental de la sociedad? Ahora nos explicamos por qué la sociedad está tan loca. Por el abandono y por la liberalidad en una sexualidad sin freno, con muchos embarazos no deseados. ¿Me explico? ¿Cómo será esa sociedad entonces? Un caos. Por eso los índices de suicidio suben, por eso la aparición de muchas drogas psicodélicas, psicotrópicas, que alteran la conciencia, cada vez peores, pero es para que los adictos a ese tipo de drogas anestesien el recuerdo de algo traumático que ellos no cometieron, pero que traen desde su nacimiento. La solución a las adicciones es ministrar al espíritu de los adictos, para llevarlos a una liberación de su propia desarrollo gestacional. Sí. La vez pasada yo veía un documental en las que hablaban acerca un poquito de eso. Ajá. Y comentaban que a veces la concepción de la muerte para un niño era simplemente ver que su padre había desaparecido. Sí. Que a veces no era esa figura para él, unos fueron, bueno, de pronto sí. falleció, pero el no ver, por ejemplo, un padre ahí, el no verlo económicamente, abandono económico, cuando ve un padre golpeador o maltrato en su familia, automáticamente el niño recepcionaba eso como, sí. como una muerte, ¿no está? Sí. Sí, una muerte emocional. Y eso les contribuía también a eso, que es lo que usted está hablando. Sí, fíjense, se hizo otro estudio, no sé si por acá lo tengan, sí lo tengo, pero no sé si está por acá. Bueno, yo aquí tengo uno del desarrollo de la inteligencia, que hizo una doctora venezolana, extraordinariamente bien documentado, muy completo. También pongo acá una investigación acerca de la música, ¿sí? Que también lo vamos a ver por ahí, y otros estudios más muy interesantes, pero hay uno que no lo incluí acá, pero está, creo que existe en su manual, no sé, bueno, pero les digo, se hizo una investigación en mujeres que trabajaban y embarazadas, sanas, con todos sus parámetros fisiológicos, nutricionales, correctos, pero
con trabajos bastante fuertes, ¿no? O sea, muy demandantes. Contra mujeres que no trabajaban, sanas también por igual, con los mismos parámetros, pero no trabajaban. O sea, estaban en casa. Bueno, no es que no trabajen las mujeres en casa, pero no, yo sé, a mí me toca luego, me dejaron ya solo, mi esposa, sé lo que significa lavar platos y barrer, bueno. Entonces, pero la diferencia era el estrés del trabajo. Y encontraron que los nacimientos de los bebés de mamás trabajadoras, sin ningún motivo que explicara el por qué, todos nacían con bajo peso, los bebitos, todos nacían. En cambio, a los bebés de mamás que estaban en casa, labores de casa, o sea, sin mucho el peso de una responsabilidad, no, o sea, que no había presencia de estrés, tenían bebés con peso normal. O sea, ¿cómo influye la tensión? Pero el estrés sabemos que viene de la segregación de la noradrenalina, etc. O sea, ¿qué es a la conclusión que ya vamos llegando? La conclusión a la que vamos llegando es que el papel que desempeñan de una manera muy importante las neurohormonas, pero ahora tenemos que encontrar cuál es la relación con lo espiritual. Porque tiene que haber una vinculación, ¿sí? Es más, tenemos que encontrarla en la Biblia para justificar esto, para que sea válida la administración espiritual. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Preguntas o dudas? A mí me quedó una duda con respecto al versículo de David cuando dice que en pecado reconcilió su madre. Sí. Que usted dijo que él después era un pastor que, o sea, no presentaba ningún indicio de como que el pecado de la madre lo hubiera alcanzado. O sea, ¿hasta qué punto todo lo que hace la madre, y no me refiero a si haga o si vivió algún trauma así como si fuera su otra violación, llega al niño o no? Porque también uno ve la misma madre y varios hijos, y todos quizás también muy distintos, y la misma madre. Sí. O sea, no me quedó claro con David, o sea, Sí. ¿llega a él o no? A ver, ¿qué cometió O en la mancha de David en su vida? El adulterio, claro. Con Betsabé. Sí, Y tuvo otras esposas más. sí. ¿Y de dónde surge de un hombre que estaba o que fue conforme al corazón de Dios, que haya sido capaz de cometer un adulterio? Porque físicamente fue violador de Betsabé, porque Betsabé no contribuyó con eso, ella se oponía, pero era el rey y corría peligro de que la matara, ¿sí? Tuvo que ceder. La prueba está en que se va a purificar de su pecado, y así lo dice, que va al templo porque se sentía mal y concibe a un hijo que muere, y el bebé paga la consecuencia. El bebé no nacido muere, ¿me explicó? Pues ya recién nacido. Que hay una cosa, miren, esto nos explica mucho algo que bajo esta perspectiva es lo que se le puede reconocer como maldiciones generacionales. Y es que una maldición generacional no se refiere exclusivamente a una cuestión espiritual. Esa es una, pero hay otras más, que es la sucesión genética de la aparición de información genética que se transmite de generación en generación cuando son acontecimientos, pueden ser no buenos. Por eso vemos que en el historial generacional de familias es común ver que si en una familia hay adulterio, o divorcio, prostitución, mentirosos, engañadores, todos. ¿Por qué surgen eso? ¿Porque los enseñan? No, porque hay una impartición genética generacional, que es lo que la Biblia reconoce como maldición generacional. Indirectamente así está mencionada, ¿sí? Entonces, sí puede ser, pero eso tiene que cortar. ¿Se puede cortar? Sí, se puede cortar.
Si no estamos condenados a los pecados de nuestros padres. Imagínense, ¿qué tipo de vida entonces sería esta? Terrible. Con nuestros hijos de Pero ahora tenemos que aprender a cómo cortar eso. Y aquí lo vamos a aprender. ¿Sí? ¿Cómo detener eso? ¿Cómo parar eso? O sea que de alguna manera el consejero, el orientador, el ministro, el docente y todo, puede detener el curso de algo que se está yendo por algo no deseado en la vida de los pequeñitos. Sí se puede. Sí se puede. Definitivamente. Se puede. ¿Me explico? ¿Vamos bien? Incluso, como es algo espiritual, de grande también, o sea, no me refiero solamente al niño que está en gestación, sino a los que ya hemos nacido, identificar cosas de nuestros padres que, así como usted dice, no sé, tendencia a algo, a lo mejor transmitió en el embarazo o por la misma crianza, que uno reconoce, identifica y sabe que tiene que trabajar en eso. Esa es la parte que nos toca a nosotros, la parte consciente. Pero ¿cómo puede modificar lo que genéticamente se transmite? Con genética divina. Pues solamente, ¿sí? Es la única manera. Y eso vamos a considerarlo. ¿Sí? Ahí lo vamos a encontrar. Bueno, bien. Bueno, hasta acá vamos a dejarle, porque si no ya entraremos otro tema. Y yo quise completar este primer subtema para poder entrar a los subsiguientes.